hablarte bajo este título: Reviviendo el don. Reviviendo el don. Si queremos experimentar la unción de Dios, tenemos que revivir lo que Él nos ha dado para que les sirvamos. Para la época en la que el apóstol Pablo escribió su segunda carta a Timoteo, Pablo estaba en la cárcel de Roma, sentenciado a muerte, ya que el emperador Nerón había decidido exterminar a los cristianos de aquel tiempo en una feroz y terrible persecución. Y él está preso en una de las cárceles en Roma. Y ante la inminente muerte, él quiere dejar sus últimos consejos a su natural sucesor en el ministerio a los gentiles. Y de ahí que entonces escriba su última carta a su discípulo, a Timoteo. Timoteo era su hijo espiritual, su hombre de confianza. Y en el tiempo en el que él escribe su carta, Timoteo estaba al frente de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Pablo no ignora, hermanos, la timidez de Timoteo, sus enfermedades estomacales y su juventud, pero que a pesar de todo, Pablo reconoce que Timoteo es un hombre llamado por Dios, a quien Dios le había entregado dones espirituales que debía ejercer con poder, con amor y con buen juicio. Y antes de su partida, antes de ser martirizado por la causa del evangelio, él quiere dejarle sus últimos consejos a un hombre que se convertiría en su sucesor natural. Por eso quiero detenerme por unos minutos junto con ustedes y le animo a que, si usted todavía usa la Biblia o en cualquier soporte que lo tenga, usted abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Quiero ver algunos versículos que aparecen en este capítulo 1 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, a partir del versículo 3. Lo primero que noto, hermanos, en estos versículos, qué bueno es saber que alguien está orando por ti noche y día. Qué bueno es saber que alguien está intercediendo a tu favor. Qué bueno es saber que aún haciendo lo que estés haciendo, hay alguien que está pidiendo a Dios a favor de ti. Esta expresión de Pablo, día y noche o noche y día, es una forma muy particular para significar estoy orando con intensidad. Estoy orando persistentemente. No importa que esté encerrado en esta cárcel. No importa que esté privado de libertad. Yo oro por ti noche y día. Y esta palabra a mí realmente me ministró. Sin cesar, decía Pablo a Timoteo, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. No sabemos, hermanos, si los seres queridos de Timoteo todavía vivían en ese tiempo. Pero si vivían, lo más seguro es que también estarían orando por Timoteo, su abuela Loida y su madre Eunice. Lo cierto es que, vivieran o no, Timoteo tenía un respaldo en oración, y esa era la oración del apóstol Pablo, que oraba constantemente por él. Era su amigo, su compañero de viaje, su hijo en la fe, y además Timoteo era un gran líder en la iglesia cristiana del primer siglo. Creo que aquí hay una tremenda lección para todos nosotros. Y hablo a los padres, le hablo a los padres. Los padres nunca debemos dejar de orar por nuestros hijos. Ni tampoco los hijos deberían dejar de orar por sus padres. Incluso nosotros como hermanos en la fe, según el consejo de Santiago, nunca debemos dejar de orar los unos por los otros.
es una enseñanza, es un consejo, es una palabra de amonestación para la iglesia, que tenemos que estar orando los unos por los otros. Como padre, yo tengo que seguir orando por mis hijos, no importa que ya sean independientes, no importa que ya estén casados, no importa que ya tengan hijos, no importa que vivan donde vivan. Yo tengo que tener la responsabilidad de estar orando a Dios por ellos constantemente. Sean o no cristianos, sirvan o no a Dios, estén o donde estén, a mí lo que me interesa es orar al trono de la gracia pidiendo a Dios por ellos. Y el efecto es inmedible, y se lo digo por experiencia propia, y se lo he dicho en otras ocasiones desde este altar. Mi madre oraba constantemente por sus hijos, y el único cristiano en mi casa era yo, y éramos 8 hijos, pero nunca dejó de orar, jamás dejó de clamar, jamás dejó de pedir a Dios por su familia, y hoy prácticamente toda la familia conoce a Cristo. No dejes de orar. Pablo sintió la responsabilidad de orar, no solo de instruir, no solo de aconsejar, sino de clamar a Dios a favor de Timoteo. Él sabía que su oración era importante para que este hombre continuara la obra que él quería que siguiera. Por lo tanto, lo iba a respaldar en oración. Debemos, hermanos, mantener nuestra oración, clamando a Dios por nuestra familia, por nuestros amigos, por la iglesia, por el liderazgo. Tu oración cuenta en el cielo. Tu oración cuenta en el cielo. Gloria sea el nombre de Jesús. Otra verdad que aprendo en estos versículos: saber que alguien desea verte. Qué bueno es saber que alguien desea verte. Pablo no solamente le dice a Timoteo: estoy orando por ti con intensidad y consistencia, sino además deseo verte. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Está en la cárcel, está abandonado, parte de sus amigos le han dejado. Demas, que había formado parte de su equipo misionero, se había ido al mundo. Otros lo habían dejado y dice: solo Lucas está conmigo. Por favor, Timoteo, ven a verme. Quiero verte. Cuando recuerdo tus lágrimas, eso despierta en mí un deseo de estar a tu lado y de que tú vengas donde yo estoy. Más adelante en esta propia carta, Pablo le pide a Timoteo que hiciera todo lo posible para que fuera a verlo a la cárcel en Roma, porque se sentía solo. Algunos comentaristas bíblicos consideran que las lágrimas de Timoteo, que aquí menciona el apóstol Pablo, cuando él le dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas, algunos comentaristas bíblicos consideran que estas lágrimas se refieren a la despedida después de una breve visita que hiciera Pablo a la iglesia en Éfeso, que a la orilla de la playa se reunieron los ancianos, y allí se supone que estuviera Timoteo, y se abrazaron a Pablo y lloraron. Lloraron porque les anunciaba que tal vez nunca más verían su rostro. Y Pablo desea ver a su discípulo, a su pupilo, al acordarse de sus lágrimas, al saber que era estimado por aquel hombre, por aquel joven que asumía sus consejos y que se había convertido en un colaborador de primera mano en el ministerio que él desarrollaba. El recuerdo de aquel triste momento hizo que el apóstol anhelara ver a su discípulo amado, revelando cuánto estimaba a Timoteo, cuánto le amaba. Qué bueno es que alguien a quien tú valoras desea verte. Amén. Desea verte. Pienso que Timoteo se sentiría halagado al saber que su maestro y apóstol le apreciaba y deseaba verlo. Deseaba volver a verle para llenarse de gozo. Qué mal usted se siente cuando en un círculo llega y usted siente en su espíritu que su presencia le molesta a la gente. Que le viran la cara, hacen mueca y usted automáticamente dice: wow, parece que le cayó una mosca a la leche. Y la mosca soy yo. Este no es el caso de Pablo. Pablo quiere ver a Timoteo.
Se siente bien con Timoteo, está a gusto con Timoteo, disfruta la presencia de Timoteo, se siente satisfecho, disfruta la presencia de su discípulo y se goza de estar con él y ver sus lágrimas, ver que en medio de sus debilidades y de su timidez ha asumido un rol y está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Se siente bien. Qué bueno, hermanos, qué bueno es saber que alguien desea verte. Pablo no solamente ora por Timoteo, Pablo no solamente quiere verlo físicamente y gozarse al recordar sus lágrimas, sino que además, qué bueno es tener a alguien que reconozca y estime tu fe. Amén. Qué bueno es tener a alguien que reconozca y que estime tu fe, que no te ignore, que no te menosprecie. Fíjese cómo le dice Pablo a Timoteo en esta carta de despedida, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Note, Pablo reconoce que la fe de Timoteo no era una fe fingida, no era una fe profesante, era una fe auténtica, genuina, verdadera. Esa fe habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también está en ti. Tú no eres un falso, tú eres un hombre que conoces a Dios, amas a Cristo y estás dispuesto a servir en el reino de Dios. Tu fe es verdadera, Timoteo. Tu fe es genuina, Timoteo. Tu fe tiene un fundamento sólido. Se crió en un ambiente piadoso. Pablo no dudaba que la fe de Timoteo era genuina. Reconoce que Timoteo había recibido una buena herencia, ya que había sido instruido en un hogar piadoso. Y ahí aprovecho para decirte, padre y madre, nunca dejes de enseñarle a tus hijos la verdad de Dios. Al final ellos tomarán una decisión, pero somos responsables de sembrar la semilla de la fe. Al final ellos dirán lo que van a hacer, pero al menos como padre y como madre, yo hice lo que tenía que hacer mientras estuvieron bajo mi autoridad, mientras estuvieron en mi casa. Cada cual tiene que tomar una decisión, cada cual tiene que hacer un compromiso con Dios, es cierto, pero no es lo mismo, hermanos, cuando nosotros cultivamos un ambiente piadoso dentro del hogar. Recuerde que el padre de Timoteo era griego. Y cuando Pablo conoce a Timoteo en Listra o Derbe, de donde era él, aún Timoteo no se había circuncidado, significando que había un predominio de la cultura griega y no judía. Cuando Pablo lo conoce, le dice, si tú quieres servir en el ministerio tienes que circuncidarte, muchacho, porque de lo contrario no puedes ministrarle a los judíos. La circuncisión era más que una señal del pacto del Antiguo Testamento al judío que pertenecía o formaba parte del pueblo judío en cumplimiento al pacto que Dios hizo con Abraham y después con el pacto sinaítico. Lo cierto es que Timoteo tuvo una influencia positiva de su abuela y de su madre. Abuela que estás aquí, abuelo que estás aquí. Nosotros tenemos también una responsabilidad con nuestros nietos. ¿Decimos amén? Aunque ya los nietos de hoy, cibernéticos, nos cuesta trabajo llegar a ellos, pero hagamos todo lo posible porque siempre tendremos una palabra de sabiduría para ellos. Decimos gloria a Dios, hermanos. Es posible, hermanos, que bajo el segundo viaje misionero que el apóstol Pablo hizo, que conoció a Timoteo, él conociera a Cristo y aceptara la verdad del Evangelio. Y a pesar de su juventud, Pablo lo tenía en muy alta estima y lo incorporó incluso a su equipo misionero, porque dice Lucas, relatando la experiencia cuando Pablo conoce a Timoteo, todos tenían buen testimonio de él. Era un hombre íntegro, un hombre de fe, a pesar de su juventud. Pablo lo suma a su equipo misionero porque estaba consciente de que Dios le había llamado al ministerio pleno. Por eso es importante que alguien confíe en la fe y el llamado que Dios te ha puesto. De ahí que entonces Pablo le escribe una carta a Timoteo. Y como sabe las luchas que trae insertarse en una cultura donde predomina
la filosofía de que los jóvenes no tienen esa experiencia y sus conocimientos no son tan vastos como los adultos, Pablo le dice en su primera carta: ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud, ni los que están dentro de la iglesia, ni los que están fuera de la iglesia. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Tu vocabulario sea un vocabulario correcto. La palabra que tú transmitas sea una palabra correcta. Sé ejemplo en palabra, conducta. Tus actitudes, tu conducta, tu forma de conducirte sea correcta. Amor, espíritu, fe y pureza. No hay mayor inspiración para asumir retos, hermanos, que la de sentir que alguien cree en ti. Y esto animó y estimuló a Timoteo. Gloria a Dios, estas palabras animaron a este joven que luchaba, que lidiaba con el tema de la diferencia cultural entre jóvenes y adultos. El decirle: Pablo, sé ejemplo, por favor, no, que no te desprecien, que no te tengan en poco, lo inspiró a asumir retos, porque se sintió respaldado por alguien que creía que verdaderamente, a pesar de su juventud, Dios le había llamado al ministerio pleno. Pablo consideraba a Timoteo como su hijo amado, un hombre fiel, que hacía la obra del Señor así como él y que mostraba interés por las iglesias gentiles. La gran valía de Timoteo, hermanos, en la historia del evangelismo y de la misionología del primer siglo era que Timoteo siempre estuvo dispuesto a ir a cualquier sitio, a cualquier lugar. Y en sus manos estaba tan seguro un mensaje como si Pablo mismo lo llevara. Incluso Pablo llegó a decir en una de sus cartas: a nadie tengo tanta confianza que en Timoteo para enviarlo a corregir cualquier situación. De ahí que el apóstol Pablo le asigna tareas importantísimas a Timoteo. Lo manda a Corinto, que había ciertas situaciones internas dentro de la iglesia, y allá lo envía a resolver la situación. Allá se encontró con un fenómeno tremendo. No pudo resolverlo todo, pero hizo lo que se le encomendó que hiciera. También lo envía a Tesalónica para que animara la fe de los tesalonicenses. Lo envía a Éfeso para corregir a esos herejes que estaban queriendo dividir la iglesia y queriendo meter falsa doctrina en Éfeso, y para establecer el orden dentro de la iglesia. Le escribe a los filipenses y le dice: estoy pronto para enviar a Timoteo, porque no tengo a otro hombre de confianza para que llegue a ustedes con una palabra de ánimo y que les anime a seguir peleando la buena batalla. Por lo que no es difícil entonces inferir que Pablo veía en Timoteo a su natural sucesor, dado sus esfuerzos y virtudes. Qué bueno es tener a alguien que reconozca tu fe y que estime tu compromiso con Dios. Amén. Por eso cuando escribe su carta a los filipenses, él dice: por favor, estimúlense a la fe los unos a los otros. No es tiempo de censurar, no es tiempo de denigrar, es tiempo de animarse, es tiempo de valorarse, es tiempo de reconocer la gracia de Dios en tu vida y en la mía, es tiempo de estimularnos a la fe. Tú no eres igual que yo, ni yo soy igual que tú, pero formamos parte de la iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Otro detalle que aprendo en esta introducción de Pablo en su segunda carta a Timoteo, y llegaba a este cuarto punto, y es a donde quiero llevarles en lo que resta de mi tiempo. Qué bueno es contar con alguien que te aconseje lo correcto. El verdadero amigo nunca te va a dar un consejo incorrecto. El verdadero amigo nunca te va a dar una palabra que te afecte tu vida y también tu familia, llamado y ministerio. Nunca te va a dar una palabra para que vayas por el camino que destruya tu vida, tu economía, tu hogar y tu familia. Qué bueno es contar con alguien que te aconseja lo correcto. Y el apóstol Pablo en estos versículos le dice: Timoteo, al ver que tú eres un hombre de fe auténtica, has sido cultivado en medio de un hogar donde has aprendido la piedad y el compromiso con Dios,
tu llamado es genuino, tienes don de Dios, has recibido capacidad de Dios, entonces le dice Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La fe es sólida, Timoteo. No dudo de tu integridad, no dudo de tu compromiso con Dios, no dudo de tu legado, no dudo de esa herencia piadosa que has recibido, pero necesitas avivar el fuego del don de Dios. Necesitas avivarlo. Ese don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo no quería, hermanos, que su discípulo se quedara a medias en el camino. No. De ahí que le aconseja a él que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él. Y llego a esta sencilla conclusión. Creo que una palabra de ánimo dada en el momento oportuno puede establecer la diferencia entre terminar o quedarse a medias en el camino. Un consejo oportuno puede determinar si la persona se queda a medias o si llega al final. Y el consejo de Pablo fue preciso. Él sabe que ya está pronto a ser martirizado, ya no va a seguir en esta tierra y él no quiere que Timoteo se quede a media. Él quiere que continúe la marcha, él quiere que continúe adelante, él quiere que termine la carrera, pero necesita avivar el fuego de Dios en él. Necesita avivar el fuego del don de Dios que había recibido. Y avivar significa mantener vivo el fuego. Eso es lo que es avivar. Es dar vida a algo que está muerto, algo que se está extinguiendo, algo que está perdiendo brillantez, algo que está perdiendo calor, algo que está perdiendo intensidad, algo que está perdiendo energía. Eso es avivar. A Pablo le preocupaba que por su juventud, por las persecuciones que generaba el servicio a Dios y las aflicciones del ministerio, fuera a apagar el Espíritu Santo en su vida. Porque si hay algo que puede influir en que el fuego de Dios vaya menguando, son las batallas y las luchas, las situaciones, las crisis, los momentos difíciles. Y él ve lo que está por venir y él dice, por favor, bajo ninguna circunstancia, Timoteo, tú debes dejar de apagar el fuego de Dios que está en ti. Bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo conocía a Timoteo. Él lo conocía. Él sabía que uno de los serios problemas de Timoteo era la timidez, la falta de confianza en sí mismo. Su autoestima no le permitía confrontar las situaciones que podían generar el ministerio. Y eso podía influir que apagara el fuego del don de Dios en su vida. Les recuerda que ni su juventud ni su timidez invalidaban el llamado que Dios le había hecho para que sirviera en su reino. Y aquí aprendo una gran verdad que nos sirve a todos. Dios no llama a hombres perfectos, sino que capacita a hombres imperfectos para que hagan su voluntad en su reino. Timoteo era tímido, estaba enfermo del estómago, sufría de una autoestima no suficiente para enfrentar las situaciones. Salió descorazonado de Corinto cuando no pudo resolver los problemas. Y Pablo lo conoce, pero Pablo le dice, aunque tú tengas esa situación, eso no implica que estás descalificado, sino que Dios te ha llamado, porque Dios llama a lo imperfecto para que hagan la obra perfecta que Él quiere hacer. Y eso es importantísimo que nosotros lo entendamos, hermano. Usted no va a venir un domingo aquí a ver un pastor perfecto. Usted no va a venir aquí un domingo a ver una iglesia perfecta. No, somos gente imperfecta que servimos a Dios con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, con nuestra flaqueza, porque la gracia de Dios nos ha alcanzado. Es la razón por la que Pablo anima a la iglesia de los Corintios y le dice, muchos de ustedes socialmente no valen ni un céntimo, sin embargo la gracia de Dios le ha alcanzado, porque a Dios le place agarrar lo vil, eso que el mundo dice que no sirve, a Dios le place agarrarlo para su obra en el servicio a Dios.
es importante que entendamos que la obra genuina del Espíritu Santo va ayudándonos en cada situación y en cada crisis. Por lo tanto, ante esta realidad, Timoteo debía hacer uso pleno del don espiritual especial que Dios le había otorgado. No podía justificarse y decir: Señor, es que yo soy tímido. Señor, es que me da miedo. Mira ese hombre con esa cara, yo le tengo terror. Ay, Señor, esa mujer tiene una lengua que... Ay, Padre, ayúdame, Dios mío. No, con tu debilidad y con tu flaqueza, dice el Señor, que debes hacer uso del don que Dios te ha dado. No podía darle lugar a la pereza, porque la pereza lleva a las personas a no poner empeño en lo que hacen, a no desarrollar ciertas tareas que deberían cumplir. Y es peligrosísimo cuando un cristiano se llena de pereza en el orden espiritual. Qué difícil es moverlo. Qué difícil, hermanos, es empujarlo para que se levante y sirva cuando Dios le ha dado dones y talentos y sin embargo se ha tornado perezoso y no tiene ni iniciativa ni entusiasmo. Y ese es el temor de Pablo: no te llenes de pereza, Timoteo, levántate, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, muchacho, que hay muchas cosas que hacer, todavía tú tienes mucho que hacer. Aviva ese fuego, no dejes que la pereza te siente en una banca y te complazca con lo que ya tienes. Hay mucho más que recibir de Dios. Hay mucho más que hacer de Dios. Porque mientras hay fuego de Dios en nuestra vida, no podemos dejar de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ya no subimos la loma, ya no nos montamos en el caballo, ya no nos caen los aguaceros, pero donde estamos servimos a Dios. Y hacemos lo que Dios quiere que hagamos, porque ese fuego de Dios no se puede apagar. Aleluya. Avivar significa mantener vivo el fuego. Dar vida a algo que pueda estar muriendo. Pablo conocía a Timoteo y le da esta palabra de fortaleza. Debía de hacer uso pleno del don espiritual que Dios le había otorgado. En este caso, Timoteo debía cumplir con el sagrado llamado de Dios al liderazgo espiritual. La Biblia no dice qué tipo de don recibió Timoteo, pero cuando estudiamos las dos cartas de Pablo a Timoteo y algunas cartas generales donde se menciona, se entiende que pudo haber sido un llamado de Dios al liderazgo espiritual combinado con el evangelismo, la enseñanza y la predicación del evangelio de Jesucristo. Usted lee las cartas de Pablo y usted se dará cuenta cómo él le aconseja, predica, enseña, haz la obra de evangelista, lo manda a Éfeso a ser pastor. Era un líder espiritual en quien Dios había depositado dones y talentos para que hiciera la obra que él quería que hiciera. Y Pablo no aconseja a Timoteo que saliera a buscar nuevos ingredientes espirituales para que su vida y ministerio fueran más efectivos. Todo lo que tenía que hacer Timoteo era avivar el fuego del don de Dios en él. ¿Me está oyendo lo que le estoy diciendo? Timoteo, no te pongas a mirar a este o al otro. Aviva el don que Dios te dio. Aviva el don que Dios te dio a ti. No tienes que ir mirando y envidiando o codiciando a aquel que predica o aquel a quien Dios lo usa en sanidad divina o aquel que sale. No, cada cual tiene un don de Dios. Todos tenemos el don de la vida. Todos tenemos el don de respirar y vivir. Todos tenemos el don de ser seres vivientes, pero en el orden espiritual Dios capacita, da dones y talentos para que su obra se haga. Y Pablo no le está diciendo vete a ver a otros cómo lo... No, dice aviva el don que Dios te dio a ti, aviva el tuyo, a tuyo. No tienes que estar codiciando a este en el otro, no, lo que Dios te dijo que hiciera, hazlo. Y avivar el fuego, hermanos, es como cuando alguien sopla o atiza una fogata que se está apagando para reavivar la llama. Ya en su primera carta, Pablo le ha escrito a Timoteo y le ha dicho, no descuides el don que hay en ti. Fíjese si está preocupado, fíjese si está interesado.
En su primera carta le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo había sido testigo de cómo el Espíritu Santo, a través de la profecía y de la imposición de manos de los líderes, había confirmado que Timoteo era un hombre llamado por Dios. Y aquí hay gente a quien Dios le ha verificado, comprobado que han sido llamados. Y Dios le ha cargado con talentos y dones. Hay que avivar el fuego del don. Los propósitos de Dios, hermanos, tienen que ser estrechamente atados a nuestras mentes y corazones. Y debemos dedicarle atención y tiempo. Las cosas importantes no se alcanzan automáticamente. Entendámoslo. Dios me llamó a la predicación. Tengo que entender que debo prepararme para predicar, estudiar, investigar, superarme. Porque como le he dicho en otros momentos, no solamente es con unción, sino también con excelencia. Dios me llamó al evangelismo. Tengo que entonces prepararme, estudiar y buscar cómo hacerlo. Oro, clamo y busco a Dios guianza y dirección, pero necesito superarme. Necesito hacer uso correcto, porque las cosas importantes no se alcanzan automáticamente. El hecho de que usted quiera ser médico no significa que ya es médico. El hecho de que usted quiera ser ingeniero no significa que por solo el deseo de hacerlo ya usted se hizo ingeniero. Necesitas ir a una universidad, necesitas estudiar, necesitas invertir, necesitas pasar tiempo estudiando, investigando, dejar de comer, dejar de pasear, dejar de vacacionar, porque tienes algo importante en tu vida. Y así el talento que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado, el ministerio al cual Dios nos llamó, es algo importante, es una vocación a la cual Dios nos llamó, es un llamado que debe ser importante para nosotros y que no debe ser algo insustancial, porque hay un compromiso con el Dios que en su gracia nos tomó en cuenta y nos dio una tarea que realizar. Gloria a Dios. Hay veces que menospreciamos el llamado que Dios nos hace porque no estoy detrás de un púlpito, porque no estoy detrás de un piano, porque mi nombre no aparece. Desafortunadamente ese fue el gran error de la iglesia de los Corintios. Una iglesia carismática, pero se centró en los dones populares, en los dones visuales, profecía, interpretación de lengua. Y ellos pensaron que los demás dones, como don de ciencia, discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, que no son tan vistosos, que la gente no los conoce, eso eran menospreciados, hermano. El don que Dios te dio tiene un valor extraordinario. El ministerio al cual Dios te dio tiene un valor extraordinario. Todos no podemos estar detrás de un púlpito, como no todos pueden ir a las cárceles a predicarle a los presos. Y tanto valor tiene el que va a la cárcel como el que predica aquí detrás de un púlpito, como el que va a las calles, o a un hospital, o a un hogar de ancianos, o como aquel que va al centro del pueblo, allá al downtown, a darle comida a los hombres. Lo que Dios te dijo que hiciera, hazlo. Y eso es lo que aquí le está diciendo Pablo a Timoteo. Aquellos que nos rodean observan los progresos que hacemos y el terreno que perdemos cuando no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, si usted se da cuenta, en la primera carta, Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don. En la segunda carta le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. En ambos consejos se revela el nivel de responsabilidad personal que cada creyente tiene de no descuidar o apagar la llama del don espiritual que Dios depositó en nosotros. Es una responsabilidad personal. La iniciativa para mantener vivo el fuego del don espiritual o del ministerio de servicio en el reino de Dios está en manos de quien lo recibe. Gloria a Dios. El que el fuego del don de Dios se mantenga activo y avivado en mí depende de mí y no de ustedes ni de la iglesia. Depende de mi compromiso con Dios, de mi vida devocional, depende de mí en cuanto a hacer lo que Dios quiere que yo haga. No puedo justificarme que no oro porque en la iglesia la gente no ora. No puedo justificarme que no alabo a Dios porque al lado de mí se sienta alguien que ni las manos levanta. Yo no puedo justificarme, hermanos, delante de Dios cuando Dios me llamó, depositó en mí un ministerio
corrió el riesgo de por su gracia darnos esa capacidad, pero cuando lo hizo, Él conoce nuestro potencial, pero depende de nosotros. Decimos amén. No es que no me dan oportunidad, no es que yo no puedo, no, hermanos, depende de ti y depende de mí, de nuestro compromiso. Es personal, gloria a Dios. De ahí el que Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Yo oro por ti, yo clamo por ti todos los días. Yo sé que la fe que tú tienes es tremenda, porque es una fe genuina, es válida. Yo sé que tú fuiste educado en un hogar piadoso, tu abuela y tu madre eran tremendas cristianas, pero hombre, eres tú el que tienes que avivar el fuego del don que Dios puso en ti. Depende de ti, de tu actitud, de tu compromiso, depende de lo que tú deseas hacer. Yo me maravillo cuando la gente se va de la iglesia. Le echan la culpa desde el pastor hasta el que limpia el templo. Compromiso es tuyo, brother. Lamentamos que no seamos un billete de $100 para caerle bien a todo el mundo, pero el llamado de Dios es personal. De ahí que Pablo le diga a Timoteo que debe poner en acción todos los recursos espirituales que recibió de Dios. Su mayor preocupación era que su discípulo experimentara la plenitud del don de Dios en su vida y ministerio. Ya él se va, pronto va a ser martirizado, y él quiere que Timoteo disfrute a plenitud lo que Dios le ha dado. Y para lograrlo, necesitaba avivar el fuego del don de Dios en su vida. Y yo creo, hermanos, con todo el corazón se lo digo, que la preocupación de Pablo era y sigue siendo válida. Porque los discípulos, los creyentes, los seguidores de Cristo corren constantemente el peligro de reducir la energía y el ritmo en el ejercicio de los dones que Dios les ha dado. Todos corremos ese riesgo de dormirnos en los laureles, de afanarnos, de llenarnos de preocupaciones por tantas cosas, y desafortunadamente muchas veces la llama del fuego del don de Dios se va apagando y va perdiendo intensidad. Amén. Es como esa velita que ya está al final y lo que le queda solamente es nada. Tenemos esa tendencia a dormirnos en ese vaivén de la religión y caemos muchas veces en un ritualismo. No hay pecado, no fallamos, pero no estamos sirviendo a Dios en plenitud. No lo estamos haciendo. Y el mundo de hoy necesita una iglesia. Necesita una iglesia que impacte este mundo con el poder y la unción del Espíritu de Dios. No podemos dormirnos en los laureles de la experiencia, de los años de servicio, del profesionalismo ministerial. De ahí la necesidad de ir renovando periódicamente nuestra lealtad y compromiso de servicio en el reino de Dios para que ese don espiritual se despierte. Les confieso honestamente, muchas veces en mi devocional le digo: Señor, ya no tengo la misma fuerza de cuando salí al ministerio en el campo. Me han pasado más de 30 años en el ministerio. No es igual, pero el fuego del don de Dios no puede apagarse. Ya no es el mismo vigor, pero el fuego de Dios no puede apagarse. El apóstol Pablo dice que aunque este cuerpo se va envejeciendo, va perdiendo elasticidad, puede aparecer la artrosis y la artritis. Este cuerpo se va envejeciendo, dice, nuestro hombre interior se va renovando de día en día. Se tiene que renovar de día en día. Como les decía la semana pasada, la vida cristiana no es una vida rutinaria, no es una vida de círculo, es una vida de crecimiento. Gloria a Dios. Por eso tenemos que ir renovando periódicamente nuestra lealtad y nuestro compromiso de servicio en el reino de Dios para que el don espiritual se despierte.
Debemos recordar que los dones y ministerios que recibimos del Señor a través del Espíritu Santo se desarrollan, se fortalecen y maduran solo a través del uso. Oí decir en alguna ocasión que el órgano que no se utiliza se atrofia. Espiritualmente hablando, lo que no usamos lo perdemos. Y bíblicamente está demostrado por las parábolas de Jesús, tanto del talento como de las minas. A quien se le dio un talento y lo enterró, se le quitó. Amén. Porque la obra de Dios hay que hacerla, hay que seguirla haciendo. En el reino de Dios está la ley de la sustitución. Sustitución reglamentaria y sustitución por incumplimiento de nuestro llamado. Bíblicamente te lo demuestro. La sustitución reglamentaria la encontramos cuando Josué sustituyó a Moisés. Era necesario un sustituto, apareció Josué. Cuando Elías ascendió al cielo, hacía falta un profeta que lo sustituyera, ahí estaba Eliseo. Cuando Pablo fue martirizado, ahí estaba un Tito, ahí estaba un Timoteo, ahí estaba un Apolos para sustituirlo. Porque la obra de Dios hay que hacerla. Hoy estamos nosotros, pero mañana vendrá otro. Por eso es importante entender que tenemos que pasar el bastón a nuestra nueva generación. Que yo no puedo aferrarme a algo que un día tendré que entregar, porque esto es la obra de Dios. Ese púlpito no es mío, esta plataforma no es mía, esto es de Dios, y otro vendrá y otro seguirá, porque la obra de Dios hay que hacerla hasta que Cristo venga a buscar su iglesia. Pero encuentro la ley de la sustitución por incumplimiento del deber cuando Saúl no cumplió con el llamado y apareció un David. Y cuando Judas Iscariote traicionó al maestro, apareció un Matías. Y cuando Demas se fue al mundo, aparecieron los Timoteos y los Titos. Pero la obra de Dios hay que hacerla. Amén, hermanos. La obra de Dios se va a hacer. Por lo tanto, mi hermana y hermano, como iglesia tenemos un deber, tenemos una responsabilidad, tenemos un llamado de parte del Señor Jesucristo, que es la cabeza y el fundador de esta iglesia, no las asambleas de Dios, no, el fundador de esta iglesia se llama Jesucristo, y el llamado es hacer luz y sal de este mundo y de esta tierra. Somos portadores del Evangelio de Jesucristo. No somos llamados a vivir una vida religiosa fría y calculada. Somos llamados a vivir el Evangelio a plenitud, haciendo uso de los talentos y el don y el ministerio al cual Dios nos llamó. La iglesia tiene un llamado y hay que cumplirlo, hermanos. Me encanta la traducción del lenguaje actual de este versículo, porque lo traduce en lo que yo quiero significarte. Por eso, Timoteo, te recomiendo, como sé que tu fe es auténtica y tu compromiso con Dios es verdadero, Timoteo, te recomiendo que no dejes de usar, ve la manera en cómo se traduce esta paráfrasis, no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Tuve testimonio de que el Señor te estaba dando dones y ministerio. No dejes de usar esa capacidad que Dios te dio. Si Dios te llamó a enseñar a los niños, enséñale a los niños. Si Dios te dio la capacidad de enseñarles a los jóvenes, enséñales a los jóvenes. Si Dios te llamó a tocar un instrumento, hazlo. Si Dios te llamó a manejar la multimedia, hazlo. Si Dios te llamó a ir a las calles a predicar, hazlo. Si Dios te llamó a ayudar a los necesitados, hazlo. Si Dios te llamó a ser consejero familiar, hazlo. Pero hazlo, hazlo. No lo dejes de hacer. Haz uso de lo que Dios te dio, porque se te puede quitar. Algunas veces me gusta aclarar la expresión, porque hay quien apela al tema de Romanos cuando Pablo está hablando acerca del pueblo de Israel y él dice que los dones son irrevocables, para hablar del pacto de Dios con Israel. Pablo le recuerda a Timoteo que como mayordomo, administrador del don para la predicación, la enseñanza y la evangelización que Dios le había impartido, no podía permitir que cayera en desuso. Hombre, por favor, úsalo.
Úsalo aunque te menosprecien por ser joven. Úsalo aunque te menosprecien porque te califiquen como un hombre tímido. Úsalo a pesar de tus enfermedades. Úsalo porque Dios te dio para que lo usaras. De ahí que le recomienda encarecidamente en esta propia carta, en el capítulo 4 y versículo 2, mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Dios te llamó a la predicación, predica. Dios te llamó al evangelismo, evangeliza. Dios te llamó al liderazgo espiritual, hazlo. Y hazlo con todo, conciencia, paciencia y una buena enseñanza. Corrige, reprende y anima a la gente. Que la gente sepa que hay un Dios que cambia y transforma las vidas y que tú eres portador de ese mensaje. También le dice en su primera carta, Timoteo, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la exhortación y la enseñanza. Y otro consejo que le da, recuerda que desde niño has leído la Biblia. Esta es una paráfrasis de la traducción del lenguaje actual. Desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Pablo, preso, a punto de ser martirizado, está preocupado porque Timoteo haga uso de los recursos espirituales que Dios le asignó. Y cerrando mi idea, el por qué, cuando leemos el versículo 7, el por qué con que comienza el versículo 7, viene a consolidar las enseñanzas por las que Pablo le está diciendo a Timoteo y a los cristianos de todos los tiempos que necesitamos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, quiero que usted, si es observador de las Escrituras, se dé cuenta de un detalle. Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, personal. Ahora le dice, utilizando la primera persona del plural para incluirse él, porque Dios no nos ha dado. Yo estoy en la cárcel, Timoteo. Yo estoy preso por la causa del evangelio. He sufrido por la causa de Cristo, pero Dios no me dio a mí un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y ese poder que yo he recibido, tú también lo recibiste. Tú también los tienes, gloria al Señor. Cuando leemos la carta de Hebreos, al final el escritor de los Hebreos dice que Timoteo estaba preso por la causa del evangelio. Timoteo recibió el consejo, Timoteo apreció el consejo, Timoteo sirvió a Dios hasta el punto de estar dispuesto a ofrendar su vida por la causa de Jesucristo. Pero me encanta esa manera en cómo Pablo hace el cambio de primera persona del singular a la primera persona del plural, porque no nos ha dado Dios. Y me encanta también porque cuando dice no nos ha dado, nos está diciendo, iglesia misionera, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de timidez y de miedo. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Para qué? Para que usemos el don que Él nos ha dado. Para que no dejemos apagar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Lo que Él nos llamó a hacer, hagámoslo. Pablo le recuerda, hermanos, a su pupilo y a nosotros también, que la plenitud del Espíritu Santo y los dones que Él provee a la iglesia dan suficiente poder, amor y sabiduría, dominio propio para ejercer el ministerio y cumplir con éxito la asignación que recibimos del Señor en su reino. Ya basta de justificarnos. El Señor nos da poder, amor y dominio propio. Sano juicio. El poder vence, el amor motiva y el dominio propio conduce a un ministerio exitoso en el Señor. Así que el Espíritu Santo, el que nos da poder cuando somos débiles, es el Espíritu Santo el que nos llena de amor para servir y hacer todo con amor, como la Biblia lo revela. Es el Espíritu Santo el que nos da dominio propio para los momentos en que necesitamos tener autocontrol y autodisciplina. Por lo tanto, si contamos con la ayuda y la dirección del Espíritu de Dios, vamos a avivar ese don espiritual especial que hemos recibido de Dios. Hágase un compromiso personal
¿Cuánto quisiera que esta palabra no cayera en el vacío, sino que te motivara? Porque de religioso está lleno el mundo, pero no de hombres y mujeres con el compromiso de avivar el fuego y el don de Dios. Las iglesias están llenas de gente que no sabemos si son cristianos o no. Yo sé que tú tienes un compromiso con Dios. Yo sé que tú tienes un llamado de Dios. Yo sé que tú tienes un don espiritual que Dios te ha dado. Por lo tanto, aviva el fuego de Dios que está en ti.